Hola, ¿cómo están? Este video es simplemente una explicación de la actividad que acabo de subir. Van a encontrarse en primer lugar con el proyecto anual, sí, la novela al estilo clásico, porque ustedes ya deberían estar trabajando en el capítulo 2 en su mayoría y algunos todavía no han comenzado. Y la idea es que, bueno, que revisen la actividad número 1, que se fijen ahí todas las sugerencias y consejos de cómo proceder en la escritura, esta idea de pensar la historia de antemano, de hacernos un diagrama para su redacción, de pensar cómo quiero que evolucione la historia, cómo quiero que evolucione mi personaje, en qué situaciones me voy a detener más tiempo, que voy a contar en forma más rápida. Sí, toda esta organización me permite a mí tener una coherencia, un hilo y no salirme de ahí y poder terminar la historia en forma compacta, ¿sí? Que no les queden historias sin cerrar, pero bueno, a medida que ustedes van avanzando, sí pueden ir revisando nuevamente lo que pusimos, todos esos consejos que están en la actividad número 1 y que les sirven de guía. Pusimos como fecha de entrega de la novela el día jueves 7 de mayo, ¿sí? Para que tengan un tiempo para trabajar, y quienes todavía no han comenzado, por supuesto, pueden ir entregando algunos avances. La idea es que el jueves de la semana que viene, jueves 30, tengamos un encuentro vía Zoom para que ustedes puedan sacarse dudas respecto a la novela y al tema que vamos a desarrollar ahora. Nosotros estuvimos trabajando Renacimiento, Humanismo y las características de la novela moderna, ¿sí? El surgimiento de la novela moderna. Es decir, que luego de este acercamiento al contexto sociohistórico en el que se origina la novela moderna, vamos a centrarnos en las características y en la lectura de los primeros capítulos de la obra de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El objetivo principal en esta instancia es que conozcamos una de las obras más grandes de la literatura, que a su vez es la obra más importante de la lengua castellana, ¿sí? Es decir, la que hablamos nosotros, y que podamos apreciarla tanto en su género, en su prosa, en la historia que cuenta, los personajes que la componen. Es una obra bellísima. Es una lástima que no podamos leerla juntos. A mí me encanta compartirla para poder transmitirle todo esto que yo les estoy diciendo, que me gustaría que vivencien ustedes mismos, ¿sí? Pero bueno, es la modalidad que nos toca y cada uno va a tener que hacer en forma individual su recorrido lector. Eh, También que podamos vislumbrar la importancia que tiene al sentar las bases en las que se posiciona la novela actual. ¿Sí? Antes de esta, los escritos no presentaban las características de realismo, por ejemplo. ¿Sí? Cervantes refleja en su obra la España del siglo XVI y de principios del siglo XVII. Por eso es importante que ustedes tengan presente, que tuvieran presente el contexto, por eso lo primero fue trabajar eh, esta entrada a la modernidad y salida del medioevo para que ustedes puedan ver reflejada en la obra de Cervantes todo esto que estuvimos trabajando en la clase anterior. También van a ver una ficha con algunas de las características de la novela moderna que fue aportando el Quijote, pero es algo que vamos a trabajar en la próxima clase. Primero quiero que ustedes tengan un acercamiento a la obra. Algunas de esas características tienen que ver con el realismo o la verosimilitud, es decir, que lo que sucede en la historia, los personajes que la componen, pudieron haber existido en realidad, ¿sí? Lo que nosotros llamamos hoy en día esas obras realistas. El carácter no heroico del protagonista principal, la evolución psicológica de los personajes, el enfrentamiento entre el individuo y la sociedad, la coherencia interna del relato y los diálogos, ¿sí? La voz, el darle voz a cada uno de los personajes a través de los diálogos directos, es algo que enriquece muchísimo y que nos acerca muchísimo a los personajes. Como les decía, antes de desarrollar estas características y muchas otras, vamos a acercarnos a la obra. La idea es que lean o también les doy un link para el audiolibro del Quijote que está perfectamente leído y también tienen a medida de que la obra va siendo leída, tienen también el escrito para seguirlo en la pantalla y si no yo también les voy a poner acá en el mismo documento de Word para que puedan leerlo aquellos que no quieren hacer uso del audiolibro. Vamos entonces a leer del capítulo 1 al capítulo 8, ¿sí? Es decir, desde el comienzo hasta el episodio de los molinos de viento, que seguramente ustedes ya conocen porque es muy famoso, hay mucha intertextualidad respecto
a ese capítulo. Las actividades son simples, son principalmente de comprensión de texto, por ejemplo, quién es el protagonista de la historia, por qué se enferma, quiénes viven con él, quiénes son sus amigos, qué es lo que se propone este hidalgo y qué hace para llevar adelante su plan, ¿sí? Esto tiene que ver, lo van a encontrar principalmente en el capítulo 1, ¿sí? Esta idea de armarse caballero, me refiero, después ustedes la van a leer y van a completar esa consigna. ¿Qué impulsa a Sancho Panza a dejar su casa y seguir a nuestro personaje? Y en el capítulo 8, finalmente, vamos a ver la mirada que hay acerca de la realidad que tiene nuestro personaje Don Quijote y la mirada de Sancho Panza. La fecha de entrega para esta tarea, como es larga, larga en la lectura, me refiero, a las actividades son solamente 5 preguntitas, pero va a ser el jueves 14 de mayo recién, ¿sí? Es decir, vamos a hacer el jueves que viene, 30, una clase vía Zoom, para que ustedes puedan hacer consultas respecto de la novela y respecto de esta actividad propia del Quijote de la Mancha. El 14, jueves 14 de mayo, van a hacer entrega del avance de la novela y recién el jueves 14 de mayo vamos a entregar esta actividad. Pero me gustaría que ya para la semana que viene, es decir, para el 30, ustedes ya puedan ir pensando un poco cómo va a seguir su novela y un poco, al menos haber leído el capítulo 1, ¿sí? del Quijote de la Mancha, como para encontrarnos en una clase vía Zoom y que ustedes puedan consultar dudas o podamos intercambiar algunas ideas respecto de la obra. Para el encuentro vía Zoom vamos a tener 2 horarios, uno para sexto naturales y uno para sexto sociales, respetando la modalidad, el módulo, perdón, en el que tenemos clase. Sería sexto naturales el jueves a las 16:30 y con sexto sociales el jueves a las 17:30. ¿Sí? Va a ser un encuentro relativamente breve, pero es significativo si ustedes se acercan ya a esta clase habiendo hecho algún avance en su novela o habiendo leído el capítulo 1, para que puedan eh, venir con dudas o con ganas de compartir alguna idea que les surja. Bueno, eso es todo, muchas gracias.